Llevo 24 años en radio y televisión, pero los últimos 5 años los he dedicado a trabajar con Padre Rico, Padre Pobre, el libro de Robert Kiyosaki. ¿Quién conoce Padre Rico, Padre Pobre? ¿Quién lo ha leído? A mí este libro me hizo reaccionar porque me di cuenta que cuando vas creciendo y recibes la educación tradicional, dices, algún día voy a tener... ¿Quién ha pensado algo así? Como que algún día voy a tener tal trabajo y voy a ganar muy bien y voy a tener todo lo que quiero en la vida. Levanten la mano, ¿no? Claro. ¿Y quién de ustedes se da cuenta que mientras más vas, si vas obteniendo más ingresos, qué es lo que empieza a suceder? Cuando empiezas a ganar más dinero, empiezas a gastar más. Entonces, ¿logras algo de verdad? No, simplemente ganas más, gastas más. En 1997, cuando por fin, después de 12 años de estar trabajando muy duro, por fin logré ganar muy buen dinero, lo que empezó a pasar es que me empecé a quemar el dinero. Le compré una casa a mi mamá, muy feliz, muy contentos todos, me compré una casa yo, empezamos a comprar carro, empezamos a ir a mejores restaurantes, etcétera, etcétera, y mientras más ganaba, más gastaba, y no llegaba yo a ningún lugar. Entonces, cuando leí este libro de Padre Rico, Padre Pobre, me impactó mucho porque Robert Kiyosaki te dice que el dinero se crea ¿en dónde? En la mente, exactamente. ¿En dónde se crea? Repítalo todos. En la mente, exactamente. Y entonces cuando leí este primer libro, me fascinó y dije, estoy mal, estoy trabajando duro por el dinero. Y Robert Kiyosaki te dice que debes de aprender a hacer que el dinero trabaje duro. ¿Para quién? Para ti. Porque obviamente la mejor forma de aprender algo, ¿cuál es? Enseñárselo a alguien más. La mejor forma de hacer algo es haciendo las cosas. Y uno de los primeros pasos es compartir lo que aprendiste con alguien más. Cuando tú le explicas a alguien más es cuando realmente aprendes más, no cuando escuchas hablar a alguien. Entonces lo que les voy a platicar yo aquí es importante que lo escuchen, pero lo más importante es que cuando ustedes salgan de aquí, ¿qué deben de hacer? Platicárselo a alguien más, compartirlo con alguien más. Si es Robert Kiyosaki, yo le dije a Robert, le dije, yo estoy muy confundido. Le dije, porque yo no tuve un papá rico y un papá pobre. El libro, levante la mano, ¿quiénes no lo han leído? Levante la mano. Ok, para los que no lo han leído, Padre Rico, Padre Pobre es la historia de Robert Kiyosaki, que nació en Hawái, es de ascendencia japonesa, no es japonés, es americano, pero nació en Hawái, y él tenía un papá pobre que fue su papá, sanguíneo. Su papá era maestro de escuela, era un hombre brillante, trabajador, trabajó para el gobierno toda su vida, pero murió pobre. ¿Por qué? Porque nunca tuvo educación financiera. Y el papá rico era el papá de su mejor amigo, que era un empresario, era dueño de negocios, llegó a ser dueño de algunos de los hoteles más lujosos que hay en Hawái, y el papá es su mejor amigo, y él le decía, no trabajes por el dinero, aprende a ser dueño de negocios, aprende que el dinero trabaje para ti. Ese era el papá rico. Y el papá pobre le decía, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un trabajo seguro, ahorra y retírate. Porque el dinero no se crea con base en los recursos que tienes. El dinero se crea en la mente. El problema está en lo que tienes entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. ¿En dónde está el problema? Entre la oreja izquierda, háganlo todos, díganlo. Entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha. Exactamente. Y me dijo, porque cada persona, cada ser humano tiene una forma de pensar diferente, tiene un contexto diferente. ¿Tiene un qué? Un contexto diferente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vaso y el vaso está lleno de agua, obviamente el agua es el contenido. ¿Qué es el agua? El contenido. ¿Y el contexto entonces cuál será? El vaso. Exactamente, el vaso es el contexto. Repitan esa palabra, ¿es el qué? El contexto. Y el contexto no es otra cosa más que tu forma de... ¿Tu forma de qué? Los necesito despiertos, si no me ayudan no van a dormir. ¿Tu forma de qué? Tu forma de pensar, exactamente. Entonces lo que sucede es algo. Si yo tengo una forma de pensar chiquita, un contexto chiquito, ¿verdad? Comparado con un contexto más grande. Y de repente digamos que el agua es el dinero, porque la gente piensa en el contenido. Dice que la gente, quiero tener dinero, quiero tener dinero, quiero tener dinero, quiero dejar de sufrir por el dinero. Y estás pensando en el dinero, es el contenido. Y nunca piensan en el contexto. Entonces el problema es que, aunque haya mucho dinero, si tú tienes una forma de pensar chiquita, si tu educación es muy pequeña, va a caer el dinero y después de que caiga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Se va a llenar. Y si le sigo echando dinero, ¿qué va a pasar? Se va a derramar. Entonces, si tengo un contexto chiquito, ¿puedo tener el dinero? Pero entonces, Robert Kiyosaki me dijo, yo te puedo enseñar a predecir el futuro financiero de los demás con tan solo hacerles algunas preguntas. Vamos a aprender a predecir. Miren, es muy sencillo. El contexto, vamos a hablar de esta palabra mucho. ¿Cómo se llama? ¿Otra vez? Contexto. El contexto de la gente pobre, de la clase media y de los ricos es totalmente diferente. Y hoy vamos a aprender a ver eso. Cuando estabas chiquito, ¿tú decidiste cómo ibas a pensar? ¿Quién te enseñó a pensar? Tus papás. ¿Y a ellos quién les enseñó a pensar? Sus papás. Y además de tus papás y tus abuelitos, y te lo enseñan con todo el amor del mundo. Y no estoy diciendo que te lo dicen con ganas de fregarte, no. Te lo enseñan con todo el amor. Pero si ellos les enseñaron lo mismo, lo único que hacen es repetir como periquitos, ¿verdad? ¿Quién más te enseña a pensar? Los maestros. ¿Y a ellos quién les enseñó a pensar? Otros maestros y otros papás. Tampoco es culpa de ellos, ¿verdad? Se va repitiendo. ¿Quién más te enseña a pensar? Los medios de comunicación, la radio y la televisión, que solamente tiene a gente que está educada igual que tú, que está repitiendo lo que aprendieron. ¿Quién más te enseña a pensar? ¿Quién? La iglesia, exactamente. Según la religión que tengas, también te enseñan a pensar. Tu entorno te enseña a pensar. Todo lo que está a tu alrededor te enseña a pensar. Entonces, si ven algo que les molesta y les irrita, ¡qué bueno! Esas son buenas noticias. Porque la buena noticia, ¿cuál será? Que puedo cambiar. Cuando yo decido, lo primero que tengo que hacer es observar algo, es decir, a ver, voy a ver cómo pienso. Si puedo si estoy aquí en medio del problema y no me puedo observar desde afuera, ¿puedo cambiar? No, lo primero que tengo que hacer es dar un paso hacia afuera y observarme. Y una vez que me observo, digo, mira, qué interesante, así me enseñaron a pensar, ahora yo voy a decidir pensar de otra manera. Y yo puedo cambiar mi forma de pensar y ahí es cuando va a cambiar tu vida. Entonces, pues si ven algo aquí que les irrita, no se preocupen, no se enojen, o si se enojan digan, ok, está bien, simplemente voy a cambiar. Porque los pobres tienen una forma muy específica de pensar. Vamos a conocer cómo piensan los pobres. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, los pobres tienen una fórmula. ¿Cuál creen que sea la fórmula de los pobres? Los pobres creen que el día que cambie quién, mi vida va a cambiar, mi país va a cambiar. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. ¿Se fijan qué bien se la saben? Ok. Los pobres dicen, la responsabilidad de que cambie México es del gobierno. Y la responsabilidad de que el día que yo me retire todo esté bien es del seguro social. Porque el gobierno es el responsable. Y si eres pobre, así te enseñan a pensar. ¿Ok? Ahora, la gente pobre también dice, si la responsabilidad de mantenerme, además del gobierno, el que me tiene que mantener es ¿quién? Mi familia, exactamente. Mi papá, mi mamá, o te dicen, cuando te cases ten muchos hijos para que cuando seas grande, ¿quién te mantenga? Tus hijos. O te dicen, mijita, lo mismo te cuesta enamorarte de un pobre que de un rico. Cásate, es buen partido para que él para que te mantenga y me mantenga a mí también, de paso. ¿No? ¿A poco no? Bueno, y la gente pobre también dice, la familia, y luego como pensamos así, entonces si a alguien le va bien en la familia, ¿qué es lo primero que empieza a pasar con esa persona? Si empiezas a ganar buen dinero, ¿qué hace la familia? Te pide prestado, exactamente. ¿A quién le han pedido prestado dinero? Levante la mano. Ok. ¿A quién le han pagado? Levante la mano. Y cuando le cobras a tu familia, ¿qué hacen? ¿Te pagan? Se enojan, exactamente. Ay, ya te cambié el dinero. Tú y tu maldito dinero. Pero, ¿saben por qué se enojan? Porque están entrenados mentalmente a que es tu obligación mantenerlos. Porque esa es la forma de pensar de los pobres. Y si a ti te han pedido prestado, si tú has pedido prestado y no has pagado y te has enojado, es porque te han enseñado a pensar así. La otra fórmula de los pobres sale la Tesorito, ¿no? En la televisión, ahí dice, ahora vas a ver, mijito, le vamos a rezar a la Virgencita para que nos ganemos la lotería, exactamente, ¿no? No estoy diciendo que jugar a la lotería sea malo. Si lo haces por diversión, si lo haces por lo que es un juego y si me gano la lotería a todo dar, es una cosa. Pero si tú estás visualizando que la única forma de tener la casa que quieres, el carro que quieres, la vida que quieres, los viajes que quieres, todo lo que quieres, es el día que te ganes la lotería, entonces estás en la mentalidad de ¿quién?
de un pobre. Entonces, esta es la mentalidad de los pobres. El gobierno tiene que cambiar el país, mi familia me va a mantener y ojalá Diosito que un día me gane la lotería. Ahora, ¿esta fórmula normalmente funciona? No. Qué triste, ¿verdad? Voltéense con el de junto y díganle pobre, pobre. Bueno, ahora. Y luego salen los comerciales en la tele y sale un tipo por ahí, si yo hubiera ganado el país estaría diferente. Está bien. Pobre. Pero hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree y que dice, ese es el problema. Salvemos a México, ese es el problema. Tú cambia. Yo no tengo que cambiar, tu gobierno cambia, yo no. A mí avísenme cuando México cambie para que yo cambie también, ¿no? Yo aquí me espero sentado. Bueno, entonces, la clase media tiene otra fórmula. ¿Quieren saber cómo piensa la clase media? La clase media piensa como el papá pobre de Robert Kiyosaki le decía que tenía que hacer. Lo primero que tienes que hacer es ir ¿a dónde? A la escuela. Y en la escuela vas a sacar, el objetivo es que saques buenas calificaciones, y si así lo haces, la promesa es que vas a conseguir ¿qué? Un buen trabajo o un trabajo seguro, ¿no? Es la palabra favorita de la clase media es seguro, un trabajo seguro. Y luego te dicen, con el dinero que ganes, pues dice, vas a ganar muy buen dinero en el trabajo. Pero bueno, vas a ganarlo. Dice, y con lo que salga de ahí, lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Ahorrarlo, exactamente, ahorrarlo. Ok, entonces vamos a analizar esta fórmula. De entrada les pregunto, ¿esta forma de pensar está un poquito mejor que esta? Sí, claro, pero vamos a analizarla. ¿La escuela es importante? Súper importante, inmensamente importante, ¿ok? Pero la escuela tiene un problema. El problema de la escuela, no de los maestros, no del sistema escolar, no de México, del mundo entero. ¿De dónde es el problema? Del mundo entero, es que el sistema escolar está incompleto. En la escuela te enseñan algo muy importante que se llama educación académica. ¿Cómo se llama? Importantísimo. Leer, escribir, matemáticas, física, química, el 16 de septiembre, bla, 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 todas las fechas, todo eso es información académica. ¿Es importante? Obviamente que es muy importante. Pero luego también te enseñan otra educación que también es muy importante, que se llama educación profesional. ¿Cómo se llama esa otra educación? Porque la promesa es que tengas un trabajo ¿qué? Seguro. Entonces te enseñan una profesión. Ejemplos de profesión: doctor, abogado, comunicólogo, enfermera, ¿qué? Contador, etcétera. Son profesiones, ¿ok? ¿Es importante la educación profesional? Claro que sí, pero hay un problema muy grave. La educación que no está incluida en el sistema escolar es la educación ¿qué? Financiera. Y ojo, no porque vayan al ITAM tienen educación financiera, no porque vayan al TEC de Monterrey tienen educación financiera. Educación financiera es aprender a ser empresario. Educación financiera es aprender a ser emprendedor. Educación financiera es aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. Educación financiera es aprender a legalmente imprimir dinero, a crear empleos, a crear progreso. Eso es educación financiera. Algunos de ustedes les dijeron, oye, cuando seas doctor o cuando seas enfermera y te gradúes, ¿así es como vas a pagar menos impuestos legalmente? ¿Alguien les enseñaron eso en la escuela? A nadie. Eso es educación financiera. Entonces, ese es el problema. No estoy diciendo que no vayamos a la escuela. Lo que estoy diciendo es que el problema de la clase media es que vamos a la escuela pensando que absolutamente todo lo que tenemos que aprender en la vida está en la escuela. Ese es el problema. ¿Está claro? Volteate con el de junto, dile, hasta ahí está claro. Dile al de junto, dile, hasta ahí está claro. Hasta ahí está claro, ok. Ahora, el trabajo seguro. La gente dice, voy a conseguir un trabajo seguro. Yo les pregunto, y más que nunca hoy en día, ¿existe algo así allá afuera como un trabajo seguro? No. Pero hay gente que dice, pues yo sí tengo un trabajo seguro porque yo tengo una plaza sindical y a mí nunca me van a correr. Saludos, luz y fuerza del centro, ¿no? Cuando las cosas no están funcionando, tiene que haber correcciones. Tiene que haber correcciones. No existe un trabajo seguro. Si el negocio va mal, vas a acabar perdiendo tu trabajo. No existe el trabajo seguro. Pero la clase media piensa que sí, que hay un trabajo seguro. Y luego te dicen que hay que ahorrar. Y yo les pregunto, si pones tu dinero en el banco y lo dejas ahí, lograste ganarte 20,000 pesos y dejas tu dinero en el banco por 10 años, en 10 años esos 20,000 pesos te van a comprar lo que te compraban 10 años atrás.
en una cuenta de ahorros? No, porque la inflación crece más que la tasa de interés que te dan. Pero la clase media piensa que ahorrando, poniendo el dinero en una cuenta de ahorros, va a tener su futuro. Entonces les pregunto, ¿cuántos de ustedes sienten que esta fórmula hoy, en el 2009, funciona para salir adelante? Nadie. Ok. Pero les pregunto también, ¿cuántos de ustedes se dan cuenta que la mayor parte de la gente en nuestro país, en nuestro México, y en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en toda América Latina, la mayor parte de nuestra población crece con una educación que está entre esto y esto? Viene una crisis económica y ¿qué empieza a pasar con muchas empresas? Empiezan a cerrar o tienen que gastar menos dinero, tienen que producir de otra manera, cambian la mano de obra de un país a otro, las cosas cambian y pierdes tu trabajo seguro. Entonces la clase media se da cuenta que lo único seguro del trabajo seguro es que seguro ¿qué? Seguro te corren, exactamente. Si hay problemas, seguro te corren, ¿ok? Y aunque seas el mejor empleado, si hay problemas, seguro te corren. Entonces la clase media está como ¿quién ha leído un libro que se llama ¿Quién se llevó mi queso? ¿Quién se comió mi queso? ¿Lo han leído? Mira, muy bien. Los que no lo han leído, habla de dos ratoncitos. Haz de cuenta como un ratón rico y un ratón pobre, ¿no? Les dejan de poner el queso en el laberinto donde estaban y un ratoncito dice, me voy a ir a otra parte a buscar el queso porque aquí ya no hay queso, me estoy muriendo de hambre y ya no hay queso. ¿Y qué hace el otro ratoncito? ¿Se acuerdan? Se queda y dice, y se enoja y dice, no, aquí ha habido queso y aquí tiene que volver a haber queso. Yo no me voy a mover de aquí porque aquí tiene que estar el queso y aquí está el queso y no se mueve. Y el otro se va a la aventura, no tiene nada seguro, pero se arriesga a ver si hay algo mejor en otro lado y el otro se muere de hambre esperando que vuelva a haber queso. Hay una buena noticia. ¿Quieren saber cuál es la buena noticia? Bueno, que están los ricos. Está la mentalidad de los ricos, porque los ricos, cuando hay una crisis, ¿se hacen más pobres? ¿Qué pasa? Esa es la única pieza de educación financiera que todos tenemos muy clara en la vida. En tiempos de crisis, los pobres y la clase media se hacen más y los ricos se hacen más ricos, exactamente. Entonces, la opción es observar cómo piensan los ricos y empezar a pensar como los ricos. Porque si vinieron a esta conferencia para que yo los cite en una manifestación para ir contra el gobierno, están en la junta equivocada. En esta conferencia y en la filosofía de Padre Rico, nos gusta el sistema tal y como está. Así como está bien. Lo único que queremos es que la gente juegue como juegan los ricos, es todo. Y el objetivo de esta conferencia es decir, en vez de resistirte a las cosas como están, decir, ¿por qué no me subo y juego como juegan los ricos? Eso es todo. Entonces, ¿quieren saber cómo piensan los ricos? Sí. Pregúntenme, Marco Antonio, ¿cómo piensan los ricos? Pregúntenme, venga. Eso. Porque el público lo pidió en forma espontánea, con mucho gusto se los voy a decir. Los ricos la tienen clara. Si tú eres un niño que crece en un hogar rico, y me refiero a un hogar que es rico legalmente, con ética, con moral y legalidad. No estoy hablando de delincuentes, no estoy hablando de narcotráfico, no estoy hablando de cosas ilegales. Estoy hablando de familias ricas de dinero. ¿Han oído ese término de dinero viejo? Familias que por generaciones y generaciones han tenido dinero, etcétera. En una familia de dinero viejo, en una familia rica de verdad, lo que sabes desde chiquito es que tienes que ser dueño de tu propio ¿qué? Negocio. Ahí está la clave, sé dueño de tu propio negocio. Y después de que seas dueño de tu propio negocio, tienes que aprender a hacer ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Exactamente invertir, porque el dinero que se va a producir aquí, la clase media lo trabaja y lo ahorra. El rico crea un negocio y luego inversionista profesional. Digo profesional porque un profesional, ahorita voy a regresar a eso, sabe exactamente lo que hace. Pero vamos, antes de darles la número 3, voy a regresar aquí. Tenemos que entender muy claramente que es un negocio. Si tú no has creado un verdadero negocio, tienes que estar físicamente presente. Entonces, eso fue una de las cosas que a mí me impactaron mucho, porque yo dije, yo trabajo muy duro, muy duro. Trabajé muy duro 12 años, me pasé hambre, pasé un montón de problemas para llegar a atinar al precio, y de ahí para acá las cosas ya cambiaron. Pero fueron 12 años de estar trabajando muchísimo. Y yo no generaba dinero más que cuando estaba físicamente presente. Entonces, el problema de esto es que tú estás gastando dinero las 24 horas del día. Estás dormido, estás gastando dinero, porque estás pagando la casa en donde estás pagando el aire acondicionado, o la luz, o el agua, o el teléfono, te lo cobran las 24 horas del día, ¿sí o no? Pero solo produces dinero cuando estás trabajando físicamente. Entonces, un verdadero dueño de negocio es aquel que tiene la posibilidad de crear dinero cuando está físicamente presente y cuando no está físicamente presente. ¿Está claro? ¿Está claro?
Ok, perfecto. Entonces, de ahí, y ahorita voy a regresar a este tema, pero de ahí me convierto en inversionista profesional. ¿Por qué inversionista? ¿Por qué no les pregunto algo, ¿puedo ser un inversionista profesional sin haber sido dueño de negocio? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, tienes experiencia. ¿Quién ha creado una familia? Ok, ¿una familia es un negocio? Claro, es un negocio, hay que hacer cosas muy similares al negocio. Entonces, un papá o una mamá que ya fueron creadores de ese negocio, de esa familia, si ven a otro papá o otra mamá nuevos y dicen, oye, yo voy a crear una familia, y tú le dices, a ver, cuéntame cuál es tu plan, y este de acá te dice sus planes. Si tú ya lo hiciste, ¿puedes darte cuenta si le va a ir bien o le va a ir mal simplemente con escucharlo hablar? ¿Con escuchar lo que trae en la mente? Claro, porque tú ya lo hiciste. Puedes reconocer a otro dueño de negocio, ¿no? Entonces, un dueño de negocio reconoce a otro dueño de negocio. Entonces, por eso, cuando vas a invertir tu dinero, lo vas a invertir en el negocio de alguien más. Y solamente si tú creaste ya un negocio exitosamente, puedes saber si te va a ir bien o mal poniendo tu dinero ahí. ¿Me explico? El ahorrador pone el dinero en el banco, donde una persona que también es empleado, que no es rico, le da consejos de cómo hacerse rico. Pero no es rico. Está luchando como tú para salir adelante y lo hace de buena intención. ¿Pero tiene la educación financiera? No. Y eso es lo que pasa. Ahora, el dueño de negocio sabe algo muy importante. Sabe que tiene que usar esto que se llama RDO. ¿Cómo se llama? RDO, que no es el nuevo RBD ni mucho menos. RDO significa recursos de otros. ¿Qué significa? Fuerte. ¿Qué significa? Recursos de otros. Recursos de otros quiere decir que puedo usar mi dinero o el dinero de quién. ¿Puedo usar mi tiempo o el tiempo de quién? ¿Puedo usar mis ideas o las ideas de quién? ¿Puedo usar mis sistemas o los sistemas de quién? De otros. Ahora, el juego del dinero, Robert Kiyosaki nos dice que lo puedes hacer desde 4 lugares, que este es el cuadrante del flujo del dinero. Puedes ganar dinero jugando como, ¿qué será la E? Empleado. ¿Cómo qué? Digan fuerte. Puedo ser también un autoempleado. Ese es el que cree que tiene negocio, pero es autoempleado. El doctor que dice, yo soy dueño de la clínica, soy dueño de negocio. No, si tienes que ir a operar todos los días, eres autoempleado. Si tienes una tienda en la esquina o una limpiaduría, tintorería, un lavado de autos, lo que tengas, y tú tienes que estar ahí operándolo, no eres dueño de negocio, eres autoempleado. O puedes entrar en la clasificación de pequeño negocio, la pequeña empresa, sí, y es muy valioso, pero no eres dueño de un negocio. El dueño de un negocio es aquel que hace dinero cuando está dormido, literalmente está dormido o está de vacaciones. Y luego puedes jugar también como inversionista, ¿ok? Entonces repitan todos, ¿puedo jugar como qué? ¿Y dónde están los pobres? ¿Y dónde están los ricos? ¿Dónde se hace más dinero? Del lado derecho. ¿Y aquí dónde se genera el dinero? Ya se los dije hace rato. Aquí, no aquí. Aquí se estaciona el dinero, se reinvierte. Pero aquí se genera el dinero. Con legalidad, con moralidad, bajo derecho, todo bonito. Te puedes hacer multimillonario si sabes operar aquí. ¿Ok? Entonces, ya con lo que vimos entendemos mejor esto de entrada, pero les voy a agregar algo. Por ejemplo, los pobres y la clase media que viven de este lado suman y restan. ¿Por qué? Porque de este lado, si yo quiero trabajar, ya les di la respuesta, si quiero ganar más dinero, ¿qué tengo que hacer? Trabajar más, sumo. 2 trabajos, 3 trabajos, horas extra, etcétera, etcétera. No hay aquí, entiendan una cosa, de este lado lo único que puedes hacer es trabajar ¿qué? Más. Y es lo que nos enseñan, trabaja duro, échale ganas. En este momento es ver y visualizar y aprender cómo podemos pasar de este lado a este lado. Porque de este otro lado, lo que sucede es que divides y multiplicas. Porque un verdadero dueño de negocio toma una idea, ¿verdad? Digamos una idea, un producto, una idea, un servicio, algo. Ahora, ¿este servicio, idea o producto es su idea? Puede ser o puede que no lo sea, puede ser que sea una franquicia, ¿verdad? Puede ser que sea de alguien más.
y los ricos usan los recursos de otros. ¿Se acuerdan? RDO, recursos de otros. Entonces digamos que yo voy a hacer, digo, este plumón da un servicio, es un plumón gordo, que lo pueden ver en una conferencia grande, me da un servicio, no lo encuentro en cualquier lugar, es un plumón especial. ¿Cómo le hago para que este plumón, cómo le hago para poderlo dividir? Digamos que nosotros fuéramos socios de negocios y si vamos a hacer un negocio de distribución de plumones, ¿cómo le hago para poderle dar este plumón a cada uno de ustedes? ¿Cómo lo divido? ¿Cómo le doy este plumón a cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes haga lo mismo que yo voy a hacer y entonces todos juntos multipliquemos los ingresos? Porque si yo este plumón lo logro hacer una franquicia, o compro una franquicia, o abro sucursales de la franquicia, o entro al negocio del mercadeo en red, o etcétera, etcétera. Si hago un verdadero negocio, el dinero se va a estar haciendo en Tijuana, en Veracruz, en Mérida, en el DF, aquí, allá, en 50, en 100, en 300 sucursales, todo el día, aunque yo esté de vacaciones. Entonces, el dueño de negocio divide y multiplica, y el empleado y el autoempleado suma y resta. Son dos operaciones totalmente diferentes. Ahora, ¿es más difícil hacer esto? Sí. ¿Requiere más preparación? Sí. ¿Requiere un contexto más grande? Sí. ¿Requiere ser valiente? Claro que sí. Por eso de este lado tienes mejores resultados. Pero entonces, la gente que trabaja de este lado, trabaja duro, para que esta persona que hizo su tarea y sabe más que tú, se haga más rico, ¿sí o no? ¿Ok? Y luego, de aquí te pagan tu sueldo. ¿Y qué hace la gente pobre y la clase media con su sueldo? Se lo gasta. ¿En dónde se lo gasta? Aquí. Eso se llama el cuadrante del flujo del dinero. ¿Cómo fluye el dinero? Es educación financiera, es lo que no aprendemos en la escuela. No porque los maestros no quieran enseñárnoslo, porque ellos no lo saben tampoco. Y por eso también sufren tanto por el dinero. Y si queremos cambiar a nuestro país, tenemos que tener educación financiera y tenemos que educar a nuestros maestros. Ese es el flujo del dinero. Entonces el pobre y la clase media trabajan para alguien, le dan el dinero y se lo gastan en el cine. Ese es el negocio de alguien, ¿sí o no? Se compra ropa, ese es el negocio de alguien, ¿sí o no? Va al supermercado, ese es el negocio de alguien, ¿sí o no? Se compra zapatos, ese es el negocio de alguien, ¿sí o no? Entonces trabajas para el negocio y te lo gastas en negocios. ¿Cómo crees que vas a salir adelante en la vida si no haces un cambio de cuadrante? Si tú quieres ser el mejor empleado del mundo, que no es el caso, esta no es la conferencia, pero ojo, si tú quieres ser el mejor empleado del mundo, tienes que entenderte muy bien con tu jefe, que es dueño de ¿qué? De un negocio. Y si piensas como empleado, ¿tu jefe te va a ser presidente de esa empresa? ¡Claro que no! Para ser el presidente de una empresa y quieres ser un empleado de lujo, tienes que pensar como un dueño de negocio, aunque tú decidas no hacerlo. Imagínate un empleado con mentalidad empresarial, imagínate que tú eres el dueño de la empresa, porque aquí estamos para crear una empresa, ¿sí o no? Ok, aquí estamos porque queremos pasar de este lado del cuadrante, ¿sí o no? Imagínate que tienes un empleado que viene y te dice, jefe, Raúl, oye Raúl, pues fíjate que he estado analizando, vamos a suponer que vendemos tortillas, he estado analizando que la venta de las tortillas en tal sector o tal sector está produciéndonos más y tengo X, ¿no? Planteas el problema y dices, y veo que tenemos este problema, veo que cada vez que pasa esto, en este sector no ganamos, o en Veracruz no estamos vendiendo, o en mira, y estudié el problema y creo que el problema es este. Yo te propongo que en mi tiempo extra, fuera de mi trabajo, ¿qué te parece si creo un sistema? Es más, ya creé un sistema, tengo una propuesta que no me vas a pagar nada, la vamos a poner a prueba. Y si funciona, me das un 20% del incremento de las ventas de ese lugar. ¿Suena bien o suena mal? Ese es un empleado con mentalidad empresarial. Porque lo primero que haces cuando quieres una rebanada del pastel es hacer el pastel más grande. Si yo te pido una rebanada del pastel que ya tienes, no me lo vas a querer dar. Pero si yo te doy una fórmula para que tu pastel sea más grande y de lo que no existe porque no lo tienes, me vas a dar un porcentaje de tu crecimiento, ¿cuál es el problema? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. ¿Queda claro este ejemplo de hacer más grande el pastel para poder pedir una rebanada de ese pastel? Sí. Si ustedes son dueños de negocio y este empleado les empieza a hablar así, ¿podrían llegar a considerarlo incluso en el futuro para ser un socio de su empresa? Sí. ¡Claro que sí! Los presidentes de las empresas exitosos se los pelean las empresas.
¿Por qué? Porque tienen mentalidad empresarial y porque saben que pueden llevar a esas empresas a tener éxito. Entonces, si tú vas a ser el dueño de una empresa, ¿no te gustaría contratar a alguien que ya ha tenido éxito, ya ha llevado a otras empresas a su crecimiento? Bueno, es lo mismo que pasa. Así como en la farándula hay estrellas, en el mundo del negocio también hay estrellas. Hagan una lista de las 6 personas con las que más tiempo comparten. ¿Quiénes son esas 6 personas con las que más hablas? Dijo, tú vas a ser el promedio de esas 6 personas. Dije yo, caray, aguanta, ¿cómo? Sí, tú vas a ser el promedio de esas 6 personas con las que más hablas todo el tiempo, con las que más tiempo compartes. Si las 6 personas son empleados y son pobres, vas a ser empleado y vas a ser pobre. Empiézate a rodear de empresarios. Empiézate a rodear de gente que quiere libertad financiera. Empiézate a rodear de gente que le gusta la superación personal y lee libros que los hacen ser mejores. Empiézate a rodear de gente que le gusta ir a talleres y seminarios. Empiézate a rodear de gente que le gusta trabajar en su condicionamiento. Si quieres, y lo mismo aplica en otras cosas. Esto no se trata del dinero. Si quieres ser mejor espiritualmente, ródate de gente que tiene una vida espiritual más desarrollada que la tuya. ¿Quieres tener una relación más cercana con Dios? Júntate con gente que tiene una relación más desarrollada que la tuya con Dios. ¿Quieres ser mejor deportista? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres adelgazar? Júntate con gente que hace ejercicio y que come sanamente. ¿Me explico? Entonces empecé a tomar conciencia de eso y dije, el condicionamiento es responsabilidad ¿de quién? Mía.